Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Estamos iniciando un nuevo año. Gracias a Dios porque nos permite ser parte de nuevos proyectos, objetivos, y estamos una vez más trayendo a su corazón nuevas series con invitados especiales para poder hablar acerca de principios emanados de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la serie Llamados a Servir. Seguramente eres parte de una congregación, eres parte de una iglesia, no solo en Guatemala, sino en cualquier parte del mundo, y Dios nos está llamando a servir. Mateo capítulo 9, versículo 37 nos refleja esa necesidad. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a hablar acerca de la serie Llamados a Servir, y en este primer tema el pastor Carlos Molina nos va a estar apoyando con la conceptualización del servicio a Dios. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos una vez más. Aquellos que se están integrando, estamos abordando la serie Llamados a Servir. Ya con nosotros el invitado del primer tema que nos va a estar apoyando. Conceptualización del servicio a Dios es el primer tema que vamos a abordar. Y ya con nosotros el pastor Carlos Molina. Bienvenido, varón. Qué bendición poder estar acá en este programa Punto de Reflexión. Es una bendición para mí el poder compartir experiencias, ¿verdad? Del servicio, cómo el Señor ha ido usándome para la gloria de Él en el servicio en este tiempo, ¿verdad? Sí. Que hemos estado ahí siempre prestos a servirle a Él. Si definimos qué es servir a Dios, ¿cómo lo definirías en tu experiencia, en el campo de acción? Ya conceptualizando lo que es el tema que estamos abordando en esta serie Llamados a Servir, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, para mí este concepto lo defino en una palabra que es excelencia. Excelencia. Dar lo mejor, ¿verdad? No algo a medias, sí. No pensar a ver qué sale, sino excelencia, ¿verdad? Lo resumo en una palabra. Y te menciono esta parte ahora por lo que estás mencionando, porque algunos hermanos dicen, yo sirvo a Dios para la gloria de Dios, pero ese para la gloria de Dios es como justificar algo que no es excelente, es mediocridad. O sea, por ejemplo, voy a cantar a Dios y entonces dicen, bueno, hermanos, voy a cantar a Dios, no me sale tan bien, ahí medio canto, pero es para la gloria de Dios. Entonces como que para la gloria de Dios se ha convertido la cuñita para justificar que en el servicio a Dios se puede servir con mediocridad. Y estás mencionando que servir a Dios en tu definición es excelencia. ¿Por qué esta parte y cómo alguien que está dispuesto a servir, que ya está en la iglesia local, a nivel regional, a nivel nacional o mundial, o sea, ¿qué implica entonces la excelencia, el servicio a Dios? Sí, lo primero que debemos de notar en esta parte es quitar conceptos erróneos que hay muchas veces como paradigmas. Como vos lo mencionabas, ¿verdad? Ajá. Y esto es, para algo soy bueno. Entonces, a veces nos encerramos en eso, en pensar, soy bueno en esto, pero bueno, Dios me acepta tal y como soy, sí. Pero hay que dar la mía extra, ¿verdad? Exacto. Y viene a mi mente un ejemplo de Simón de Cirene. Ajá. Si nos colocamos en la vida diaria de él salía a trabajar y él anhelaba regresar a su casa y compartir en familia, pero no se imaginaba lo que le iba a suceder cuando llegó a aquella esquina y escuchaba a las personas sí. Ahí gritando, ve a un Jesús con una cruz y le obligan, ¿verdad? Entonces, dar la mía extra no solamente nos beneficia a nosotros, sino que también nos ganamos a la persona que nos obliga a ir esa segunda milla, ¿verdad? Hay un aspecto importante que mencionabas, o sea, para algo soy bueno. Ahora, en tu experiencia pastoral, bueno, la persona dice, bueno, yo soy bueno para esto. Entonces, ¿a quién le corresponde equipar a esa persona que está diciendo, yo soy bueno para esto?
¿La persona tendría que tomar iniciativa propia para equiparse en lo que es bueno, o influye la iglesia local o la congregación donde él está asistiendo, donde el pastor, los líderes lo mandan a capacitarse, se interesan en él? En tu experiencia, ¿cómo se iniciaría entonces? Soy bueno para esto, pero ¿cómo desarrollarlo para llegar a la excelencia en cuanto al servicio a Dios? Sí, lo importante es ver esas características en la persona. Yo siempre he dicho y he enseñado que debemos de trabajar o seleccionar a las personas según sean los dones y ahí mismo utilizarles, ¿verdad? Porque no podemos colocar a una persona a hacer esto si no tiene esa capacitación, esa enseñanza. Entonces se va a frustrar la persona, ¿verdad? Se va a frustrar y lo que va a hacer es mejor estancarse y no querer servir al Señor con excelencia, como lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Entonces, número uno, la persona tiene que ubicarse en lo que es bueno. Y la Biblia da el respaldo con relación a los dones. Entonces, por ahí creo yo que la iglesia local comprendemos que tenemos que ubicar al miembro de la iglesia que pertenece a la congregación. Porque a veces, como decía el pastor Carlos, los lanzamos y no hemos ubicado a esa persona en el don, en la habilidad, y lo que vamos a encontrar es frustración y no servir con excelencia. Entonces, ¿a quién le corresponde ubicar a esa persona que tiene la intencionalidad de hacer algo para Dios, de servir, impactar, pero a quién le corresponde todo ese descubrimiento? Al pastor, ¿verdad? O al liderazgo en ese entonces, en esa iglesia. Detectar, ¿verdad? Yo recuerdo, mientras yo iniciaba la vida cristiana, ¿verdad? Bueno, decían, Carlos, vamos a colocarlo en este privilegio, y yo, pues está bien, ¿verdad? Sí, pues. Ahora también en la directiva está bien, y así, pero al final estuve ahí el tiempo, salí, pero no supe cuáles eran mis funciones, ¿verdad? Sí, pues. Entonces no me frustré. Esa fue una de las situaciones, ¿verdad?, que pudiera mencionar. No me frustré, sino que al contrario, pregunté, investigué, y hasta la actualidad, pues ese es uno de los detalles que yo veo cuando a la hora de seleccionar a una persona, es capacitarle antes de colocarle en ese privilegio a servir. Y definitivamente tenemos que enfocarnos en ello, capacitarnos a nivel personal, servir en la iglesia en las distintas formas. Y cuando descubramos el talento, el don, entonces tenemos que desarrollarlo, tenemos que equiparnos, prepararnos, y eso demanda a veces equiparnos en escuelas de liderazgos, a veces puede ser un conocimiento teológico, si es en el área de canto, pues a practicar, si es en las habilidades de los idiomas para poder traducir, ya sea en misiones, ¿verdad? Que es actualmente se está moviendo el pastor Carlos. Bueno, de igual manera, a fluir en los distintos idiomas. Entonces, tenemos que focalizarnos. Ahora, la otra pregunta, pastor Carlos, es la importancia del servicio a Dios. A nivel, digamos, de negocios, diríamos nosotros, ¿qué provecho se saca al servir a Dios? Porque eso aplicado a la iglesia, el concepto es totalmente diferente. Sí. Yo lo pienso exponer, ¿verdad? Ajá. Como contrastes, por ejemplo, ¿qué importancia tiene servir a Dios? Una, me acerca a Él, porque estoy buscándole, pero el contraste pudiera ser, no me acerco, no me involucro, ¿verdad? Porque me van a dar mucho privilegio, no voy a tener tiempo, es cansado, entonces me acerca o me alejo, ¿verdad? Depende de la entrega que uno tenga al Señor y cómo uno percibe esa salvación que Él ha dado a nosotros también. La importancia entonces del servicio a Dios, pastor Carlos, necesariamente es por gratitud a lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, porque, repito, a nivel, digamos, empresarial, bueno, nosotros contratamos a alguien y le pagamos, pero cuando llamamos a la gente a servir a Dios, los conceptos cambian. Hoy estamos hablando de conceptualización del servicio a Dios, porque hay muchos hermanos que sirven en la obra de Dios por gratitud, voluntariado. Hay funciones que por supuesto demandan como un apoyo financiero, pero en la mayoría de casos, pastor Carlos, y tenemos que hablarle a la audiencia que no es parte de una congregación, pero ellos quisieran saber cómo es esto, cómo se mueve. O sea, la gente que está dentro de la iglesia sirviendo, ¿cómo es? O sea, ¿cuál es la razón, lo que motiva
a que ellos estén apasionados, ¿verdad? Que vienen de sus trabajos, se bañan, se alistan y se van a la iglesia y dedican 3, 4 días y están pendientes de la iglesia. Entonces la gente que no está directamente dentro de una iglesia quiere saber qué es lo que los apasiona, el estar al tanto de la obra de Dios en sus iglesias locales. Amor. Esa sería la palabra, ¿verdad? Amor a Dios, amor a la obra y sobre todo pensar que la recompensa viene de Dios, ¿verdad? Vienen bendiciones, puertas se abren. Sí. Por experiencia podemos nosotros hablar, ¿verdad? Acerca de este servicio al Señor, que no esperamos recibir alguna cierta cantidad de dinero para decir voy a servir al Señor. Si es así, por recibir algo, ¿verdad? No estamos haciendo el servicio por amor y no hemos comprendido verdaderamente ese sacrificio. Y como dice, ¿verdad? Se conoce a un verdadero servidor por su servicio. Y eso va a dejar enmarcado cómo estamos haciendo las cosas para Dios. Así que animamos a nuestra audiencia para que avance, que siga adelante en el servicio a Dios. Quienes están desarrollando, siga equipándose. Quienes dicen, bueno, yo quiero servir a Dios, pero todavía no he encontrado dónde, no he encontrado mi don, mi talento. Bueno, pídele a Dios, busca a tu pastor, involúcrate de una forma a otras formas de lo que existe en la iglesia y poco a poco Dios te va a llevar a descubrir dónde es el área en el que eres bueno y que ahí Dios seguramente te va a utilizar. En mi caso, quiero compartir mi experiencia. Probé de todo. Desde recibir las ofrendas. Recibir las ofrendas es lo que decimos recoger la ofrenda, ¿va? Porque ahí no tenía que hablar. Y luego me pusieron a leer un texto de la Biblia. Luego me empecé a orar. Me pusieron el privilegio de orar. Luego de ujieres. Y eso no demandaba pues un compromiso ahora como lo estamos haciendo de disertar un tema, un diálogo. Y entonces probé 1000 formas. Habían conciertos. Yo me inscribí para poder cantar. Empecé a aprender instrumentos y Dios me fue llevando en todas las formas que pude realizar en la obra de Dios. Dios finalmente me llevó pues a un llamado directo que es en el área pastoral. En este sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia, Carlos Molina, previo a tu pastorado, antes y ahora en la forma como estás sirviéndole a Dios? Creo que Dios siempre coloca personas especiales para que le vayan mostrando a uno cómo servir al Señor, ¿verdad? Él lo hacía en la oración. Voy a colocar este ejemplo bíblico en donde alguien ve y le dice, enséñanos a orar. Podríamos pensar cómo lo hacía Jesús, qué palabras utilizaba. Cuando yo iniciaba lo que decía hace algunos minutos, Dios, ¿verdad? Estaba allí conmigo y llegué a ciertos privilegios. Aún no sabía, pero habían personas. Y yo estaba tomando un privilegio, otro y otro privilegio. Y se acerca un joven y me dice, Carlos, también hay que aprender a decir no. Me dijo, ¿verdad? Interesante. Y entonces yo analicé y dije, bueno, los que tengo son suficientes para querer aprender. Y aprendí bastante, gracias a Dios, ¿verdad? Hasta la fecha estamos sirviendo en el Ministerio de Misiones y ahí estamos aprendiendo mucho de esa movilización, de todo un poco, ¿verdad? A nivel mundial, de cómo están las necesidades y estamos muy contentos esperando pues esa bendición del Señor siempre. Como estamos hablando de la conceptualización del servicio a Dios como primer tema de la serie Llamados a Servir, ¿por qué es importante decir no? Se satura la persona, lo hace a medias, después tiene que estar llamando. Tu experiencia cuando escuchaste de esa persona, hay que aprender a decir no. ¿Cuál es la importancia de esa realidad? Sí, por ejemplo, hay mucho estrés. Recordé una frase ahorita de un escritor que dice, el liderazgo produce estrés, pero el alivio está de rodillas. Muchas veces cuando estaba saturado, ¿verdad? Porque había reunión aquí, ya no había tiempo para estar en un culto adorando al Señor, ¿verdad? Y de esa forma yo pude comprender que Dios quería utilizarme en lo que ya estaba, pero tenía que desahogar un poquito, ¿verdad? En la oración, en la lectura,
y en alabar y adorar al Señor. Esto suele pasar cuando quemamos el liderazgo. Sí. En Iglesia Amigos y en las iglesias locales a veces el comité de nóminas, ¿verdad? Estos términos lo van a comprender quienes son parte de la Iglesia Amigos. El comité de nóminas es el grupo que se encarga de seleccionar todo el liderazgo a funcionar en determinado año. Entonces, lo que nosotros llamamos quemar el liderazgo. Entonces, el cliché, ¿verdad? La cantaleta es: no hay liderazgos, pongamos al mismo. Y pongámosle otro privilegio, y pongámosle otro privilegio. Y llegamos al punto de quemar al liderazgo, y donde sus líderes, ya lo decías, tienen que dedicar tiempo para buscar a Dios a través de la oración, sus devocionales a través de la palabra de Dios, y algo bien importante es la familia. Pero cuando se le satura al mismo líder, esto viene a causar un estrés, de tal manera que lo puede desviar de lo más importante, que es la comunión con Dios, y desatender a la familia. Así que estamos hablando de la conceptualización del servicio a Dios, de hacer correcciones, y en este sentido es aprender a decir no y enfocarnos en aquellas cosas que sí podemos abordarlas, equiparnos, y muy bien ahí podemos dedicar el tiempo equilibrado para buscar a Dios, servir a Dios y poder pasar tiempos con la familia. Quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a dar las bases bíblicas. Tenemos 2 textos bíblicos donde vamos a detenernos a hablar acerca del fundamento bíblico que nos empuja a servir a Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. La pregunta para nuestro invitado es la siguiente: ¿por qué la Biblia es la única autoridad con relación a fe y conducta en un cristiano? Muy bien, gracias hermano Marvin. Pues creo que la pregunta es muy interesante y también muy obvia. En esta tierra estamos básicamente para cumplir lo que Dios ha establecido de su palabra, lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad?, uno de los aspectos importantes de la vida cristiana es que la Biblia es la que debe guiar mi conducta. Es cierto, pueden haber muchos libros alrededor, ¿verdad?, que hablan de conducta, que hablan de comportamiento, pero para el creyente la Biblia es el manual que fue diseñado, inspirado por Dios, básicamente para guiar el camino y la forma en que nosotros debemos de vivir. Pastor Lander, ¿cómo interpretar las autoridades eclesiásticas que se tienen en la iglesia local? Llámese pastor, diácono, anciano. ¿En qué nivel los dejamos como autoridad de ellos con relación a la máxima autoridad de la Biblia? Bueno, de hecho la misma Biblia también habla, ¿verdad? Dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades porque ellas fueron puestas por el Señor. Sin embargo, cuando analizamos el contexto de ese versículo, vemos a autoridades también dependiendo de la gracia del Señor, ¿verdad? Y en cumplimiento a la voluntad del Señor. Entonces, creo que nosotros también como cristianos debemos de someternos a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestras autoridades civiles, siempre y cuando lo que ellos nos estén pidiendo no violente los principios de la palabra del Señor. Ahí está la respuesta con relación a la autoridad de la palabra del Señor. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Todos aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión, bienvenidos. Gracias por su fina sintonía. Cada semana están pendientes de nuevos temas que abarcan series interesantes, donde podemos abarcar en algunas semanas temas que emanan de la palabra de Dios. Nuestro invitado, el pastor Carlos Molina, que nos está apoyando con este primer tema de la serie Llamados a Servir, y le hemos denominado la conceptualización del servicio a Dios. La Biblia nos da muchos pasajes con relación al servicio a Dios, pero vamos a tocar 2. El primero, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pastor Carlos Molina, en teología se nos ha enseñado que para salvarnos es a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, y esa es una realidad bíblica. El asunto es que cuando nos quedamos en esa parte, pareciera que las obras, incluyendo el servicio a Dios, como que no es tan relevante, porque al final me salvé por los méritos de Cristo, soy pecador, no podía salvarme, acudí a Dios, le pedí perdón a Dios por mis pecados, pongo mi fe en Cristo, lo creo en el corazón, lo confieso, pero como las obras no es lo que me salva, entonces tenemos que necesariamente abordar el tema de las obras en el tema de salvación, pero también la salvación que trajo en cuanto al servicio a Dios. Sí, yo creo que es importante mencionar esto porque algunos han tenido esa idea que si hago algo, una obra, servir, aún no teniendo esa fe, o sea, el creer a Dios, ya estoy hecho, ¿verdad? Para ya la salvación. El Señor me ha puesto en un lugar especial y la respuesta es no. Eso es una equivocación. Recuerdo de una persona una vez en cierta actividad de caballeros le invitaban para ir a asar carne, pues era muy buena la persona para asar la carne y él ahí estaba por años, pero nunca tomaba esa decisión. Estaba haciendo un servicio, podemos decir de excelencia, porque lo hacía muy bien, pero faltaba ese ingrediente. Y entonces yo me acerco y le digo, ¿verdad? Mira, tenés que tomar la decisión. Puedes estar haciendo este servicio, esta obra, si lo queremos llamar así, pero lo más importante, no lo has hecho, ¿verdad? Y entonces, hasta la fecha, pues la persona buscó de Dios, está sirviendo al Señor. Excelente, qué bueno. Y lo hace con excelencia, ¿verdad? Eso se deja, pues, notar cómo lo hace, pero es necesario pensar que hay que entregar el corazón a Jesús para marcar la diferencia. Sí. Pastor Carlos, entonces, ¿dónde quedan las obras? ¿Dónde queda el servicio a Dios con relación al tema de la salvación? Porque bien lo dijeras, ¿verdad? Esta persona puso su fe en Cristo, hacía un servicio, le servía a la gente y lo hacía muy bien, lo hacía de manera perfecta. Entonces, ¿dónde queda el tema de las obras? Bíblicamente y teológicamente, ¿cómo ubicamos entonces o debemos de comprender el tema de las obras o el servicio a Dios? Yo creo que pudiéramos equivocarnos al decir aquí estamos, ¿verdad? Pero Santiago menciona que la fe sin obras también es muerta. O sea, tenemos que creer para poder dejar ese ejemplo claro en las personas, porque alguien nos está siguiendo también. Alguien está viendo cómo nosotros servimos al Señor. Y esto tenemos nosotros que pensarlo en decir, bueno, alguien está viendo cómo yo sirvo al Señor, cómo yo limpio, ¿verdad? Cómo yo limpio las bancas, cómo yo quito las telas de araña. Alguien nos está viendo. Y de esa forma, pues tenemos que hacerlo para el Señor, porque hay personas que necesitan también hacerlo para el servicio. La Biblia también habla acerca de que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar fruto. Realmente las obras o el servicio a Dios es el resultado de que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, y esa relación me lleva a mí a servir por gratitud. O sea, es diferente a decir, bueno, yo estoy haciendo una obra, le estoy sirviendo a Dios porque de esa manera me gano el cielo. O sea, hay que poner las cosas en orden, no es así. Por años, algunos quizás fueron influenciados con esa teología donde hago una obra filantrópica, hago una acción de cuidar a una anciana, a un anciano, limpiar una casa, o en aspectos dentro de lo eclesiástico, en cualquier servicio que se hace para Dios, y pareciera que eso me da lugar a decir, bueno, merezco el cielo porque le estoy sirviendo a Dios, cuando realmente es gratitud por mi relación que tengo con Dios, porque es a través de Jesucristo que encontré la salvación y que no hay otra forma, que no es el pastor, no es el cura, ¿verdad? No es el superintendente, las autoridades eclesiásticas, sino que es Jesucristo. Y esa relación entonces se va a evidenciar entonces con las obras por gratitud que yo hago para Dios. Así es.
En el siglo XX, estaba recordando, surge una teología que es la teología de la liberación. Esta teología de la liberación, muy fina. Esta teología de la liberación hace que se levante un muro que tardó 50 años. Sí, definitivamente. Y esta teología enseñaba lo que mencionabas, por eso me hizo recordar el hacer las buenas obras. Pero, ¿verdad? Está en mayúsculas y en letra grande. No hacían que la gente llevara su corazón a Jesús, ¿verdad? Y este fue un muro que tardó pues 50 años. Y quizá podemos traerlo a la actualidad y pensar, aún ese muro está en algunos lugares. Sí, la teología de la liberación era como un comunismo espiritual, ¿verdad? En donde se pretendía liberar de muchos aspectos sociales a la gente de escasos recursos, de la pobreza, el enfocarse en un evangelio social, ¿verdad? De mermar aspectos sociales, pero que al final se olvidaba de lo más importante, que era nuestra fe en Cristo. Por supuesto, la Biblia nos empuja a cuidar a la viuda, al huérfano, al extranjero, pues darle el apoyo que necesita, la solidaridad, la empatía, solventar algunas necesidades, porque Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. El asunto es que de manera fina se fue metiendo como un comunismo espiritual. En donde aquí viene ya un tema de estructuras de gobierno con relación al capitalismo, el comunismo, que no nos vamos a meter a ese punto. Pero el evangelio, Pastor Molina, entonces, es que no llevar el punto en que todos los cristianos tienen que ser iguales en el aspecto social, porque Proverbios dice que Dios, ¿verdad?, creó al rico y al pobre, y ambos se encontraron, menciona Proverbios. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que había gente con una cultura, eran cultos, ¿verdad?, académicos, y había gente pobre, habían hombres, habían mujeres, habían esclavos, habían libres, habían gente intelectual como el apóstol Pablo, que aún Pedro se asombra, ¿verdad?, acerca del conocimiento. Entonces, Pastor Carlos, nos hemos detenido en este aspecto porque el cristianismo no es que todos los cristianos en aspecto social tienen que ser igual, sino en el aspecto espiritual sí hay un denominador común, que es nuestra fe en Cristo. Sí, yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia a quién servimos, a quién nosotros le estamos dando nuestro servicio por excelencia, y eso tiene que marcarse muy bien, ¿verdad? Perfecto. Ese, como lo mencionabas, el común denominador es nuestra fe, es Jesús en nosotros. Y eso nos va a hacer a nosotros servirle sin esperar nada a cambio, hacerlo con excelencia en donde nosotros estemos, y sobre todo dejar que Él obre en nosotros, y seremos luz donde sea que estemos. Nos vamos ahí al corte con Efesios capítulo 2, verso 8, que es el contexto del verso 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escuche eso, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, las buenas obras y el servicio a Dios no lo descarta el Señor, pero es el resultado de la gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros y nuestra relación cuando creemos en el sacrificio perfecto de corazón genuinamente, y eso nos empuja a servirle por gratitud y no servir por ganarnos el cielo. Esa es la gran diferencia. Quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a seguir hablando acerca de otro pasaje de la Biblia que nos habla acerca del fundamento bíblico. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión.
Un gusto continuar en este programa Punto de Reflexión. Agradecemos a Dios por estar acá y compartir un poco acerca del servicio al Señor. Y esta vez para poder dejar un párrafo de la palabra del Señor sobre el servir a los demás y la recompensa que tenemos de parte de Dios. En segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, está la historia de Eliseo y la tsunamita. Aquí ocurre algo especial porque si notamos, esta mujer influye en el esposo y suceden grandes cosas. Hoy le acompaño para que pueda estar acá y que podamos analizar estos versículos. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y cuando él pasaba, había una mujer allí, la tsunamita, que le insistía para que pasara a la casa y se quedara allí y comiera juntamente con ellos. Y ella, ¿verdad?, se acerca al marido, dice el versículo 9, y le dice, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por la casa es varón santo de Dios. Ella comprendía quién era la persona que pasaba por ahí. Y ella le dice al esposo que hicieran un aposento, que colocaran mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere, él se quedara allí. Y Eliseo tenía un criado. Y entonces el criado le dice a aquella mujer, a la tsunamita, que qué podían hacer por ella. Y ella lo dice, no se burlen de mí, yo estoy bien. Y entonces este criado se va a Eliseo y le muestra, ¿verdad?, la necesidad que se estaba dando. Y entonces Eliseo le dice, ¿quieres que yo hable por ti al general para que pueda hacer algo especial por ti? Y él le dice, no, yo estoy bien, no se burlen de mí, decía ella allí, ¿verdad? Y entonces Eliseo envía al criado a decirle que podían hacer algo. Y entonces ella le dice que no tenía un hijo y anhelaba esto. Y entonces Eliseo le dice, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Qué les quiero mencionar con todo esto? Cuando usted y yo servimos a los siervos de Dios, servimos a las personas, Dios puede manifestarse de una manera muy especial. Este es el caso de la tsunamita, que no tenía un hijo y Dios le concede tener un hijo maravilloso por la simple y sencilla razón de ser generosa y servir a un siervo de Dios. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Un gustazo saludarlos. Estamos en el programa Punto de Reflexión. Nos acompaña el pastor Carlos Molina, compartiendo conocimientos bíblicos, experiencias en el campo de acción. Actualmente él está apoyando en el área de misiones, yendo a reuniones locales, trimestrales, regionales, y me imagino que va a trascender pues en otros países. No sé si ha sido, Carlos, a Honduras, El Salvador, sí ha sido también. Entonces él está ejerciendo un ministerio en misiones, promoviendo y dando todo el conocimiento de los misioneros, hermano Randolfo, su familia, hermano Nicolás Agustín, su familia, nuestra hermana Belinda, de todo ese trabajo, todo el quehacer. Y él es el que nos motiva, promueve, nos actualiza toda la información, y es en la forma como Dios actualmente lo está usando dentro del campo Amigos. Si usted lo conoce o lo quiere contactar, puede llamar pues a los estudios acá de Amigos TV. Usted puede contactarse con él directamente para entrar en una relación, para que él vaya a dar una información, o que de alguna manera usted quiera ser parte de un proyecto en el área de misiones. Estamos ahora retomando, para aquellos que se están integrando, estamos hablando la serie Llamados a Servir, y en este primer tema estamos hablando acerca de la conceptualización en cuanto al servicio a Dios. Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pastor Carlos, es bonito que le sirvan, pero servir cuesta un poco más, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que lo importante es
si lo comprendo desde el punto de vista en que Jesús me salva a mí, lo voy a hacer por gratitud. Sí. Pero si me van a obligar y me van a imponer y todo eso, ahí sí ya entra en conflicto uno, ¿verdad? Sí. En cuestiones de la vida espiritual, cuestiones físicas de la vida de uno, ¿verdad? Pero creo que es importante tener siempre esa gratitud al Señor para poder servirle. Y es interesante porque en el versículo que estamos trayendo a la memoria a nuestra audiencia, habla que el Hijo del Hombre, o sea, el Dios eterno hecho carne, y que de hecho en esa condición, según el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, se humilló hasta lo sumo y tomó forma humana, se humanó, se humilló por el Dios eterno, porque el hombre es la máxima creación, estamos arriba del reino animal, pero estamos un poquito menor que los ángeles, y él tomó esta naturaleza siendo el Dios eterno, y él dice: el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Y el contexto de ese pasaje, Pastor Carlos, es necesario tratarlo porque los discípulos estaban peleando puestos, y esto implica también un desenfoque en cuanto a la conceptualización del servicio a Dios, porque los discípulos estaban peleando puestos supuestamente en el reino terrenal que Cristo como Mesías iba a instaurar en su momento, según ellos, ¿verdad? Sí, yo pienso que para servir e ir escalando tenemos que empezar desde abajo, ¿verdad? Como he escuchado en algunos programas que mencionabas, que tocaba quitar chicles de las bancas, ¿verdad? Sí, barrer, quitar las telas. Estar dispuesto a servir. Estar dispuesto a servir. No es de una vez hasta arriba. Sí. Recuerdo a la pastora Esperanza, ella ya falleció. Sí. Yo iba a egresar del seminario Berea y me habían llamado de una iglesia que pues tenían que ser pastor de la iglesia, pero también del colegio. Y pues no había experiencia. Y entonces ella me pregunta: ¿dónde va a ir a pastorear? Y yo le comenté y se me quedó viendo y me dijo: si me permite, le voy a dar un consejo. Yo le dije: gracias, me serviría mucho. Comience desde abajo, me dijo. Y entonces no tomé la decisión de ir a esta iglesia y estar en este colegio. Me voy a una iglesia de una aldea, por decirlo así. Y comencé. Fui tomando la experiencia y hasta la fecha no lo sabemos todo, pero no hemos salido frustrados, ¿verdad? De las iglesias en donde hemos estado, porque hemos ido comprendiendo que hay que iniciar desde abajo y poco a poco tiene uno que ir escalando. Es decir, que a un líder se le prueba por su servicio. Sí. Porque es bonito ocuparse en la obra de Dios en cargos. Miren, en la obra de Dios hay cargos de todo nivel. O sea, hay cargos donde son de plataforma, un servicio que se hace en plataforma. Hay otros servicios que se hacen fuera de la plataforma. Pero cuando se necesita servidores, no todos los que son parte de esas plataformas que sirven a Dios estarían dispuestos a servir. En el caso de lo que dijo Cristo, imagínense, el Dios eterno hecho carne, se humilló. Él dice: no es que el Hijo del Hombre vino a servir, vino a servir. Y él mismo dice después, ¿verdad?, a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque los discípulos estaban discutiendo qué puestos ocupar. Y creo que cuando el enfoque del servicio a Dios es porque quiero llegar a un puesto para que digan, para alimentar mi ego. Y cuando alguien llega no con una base de servicio, Pastor Carlos, el orgullo emana. Y entonces ve a los demás así como que, bueno, están a mi cargo, yo soy su jefe. Y entonces su conceptualización en cuanto al servicio a Dios se distorsiona, se desvirtúa, porque no escala lo que estamos hablando, ¿verdad? Sino que llega a un puesto y se le olvida que hay procesos de carácter, formativos. De hecho, Berea, a mí me gustaría que contaras aspectos de Berea, porque Berea es formativo en cuanto al carácter del servicio a Dios, porque no es malo llegar a esas funciones de alto nivel. Voy a mencionar una superintendencia, un pastorado, un ministerio pues a nivel nacional, pero hay ciertas bases que cuando Dios nos permite llegar a esas funciones no se me olvida, o no se nos olvide de dónde el Señor nos levantó. Claro. Sí, Berea es formativo, ¿verdad? En todos los aspectos. Y obligado. Sí,
desde temprano el Sí. devocional. Aunque uno está en la iglesia sirviendo, no hay quien esté velando por uno en esa vida espiritual. En Berea sí, ¿verdad? El timbre que muchos recordamos, que hasta temblaba, ¿verdad? Ahí donde nosotros dormíamos, empezando desde ahí, la lectura, la responsabilidad en tareas y muchas otras áreas que de alguna forma se tenían que hacer sí o sí, ¿verdad? No era negociable. Y de esa forma uno va aprendiendo a ver las cosas, que hay procedimientos y se tienen que cumplir, ¿verdad? Siempre cuando hay una persona asesorándole a uno en hacer las cosas bien, porque uno está de alguna forma aprendiendo. Y habían tareas también no tan sencillas como lavar baños, recoger hojas, limpiar el templo, agarrar un trapeador. Sí. Entonces tareas que se nos asignaban con el único fin de ser formativo el aspecto del carácter, porque a veces el servir a Dios en el contexto de este pasaje de la Biblia, Pastor Carlos, es bien complejo porque el ser humano tiende a que nos sirvan, pero servir en cosas que demandan el servicio, como jalar una banca, jalar una silla, acucucharse quizás una bocina. Yo escucho mucho los testimonios de Hilser, ¿verdad? Que una de las tareas que Dios le asignó en los congresos juveniles siendo el joven es que le pidieron sembrar una viga, un palo, hizo un hoyo para hacer unas carpas y dice que lo tomó como parte del Señor, ¿va? Dice que agarró la barra y él dice que lo hizo de todo corazón, ¿va? Y ahora sabemos que lo usa como evangelista, pero entrevistemos al pastor y evangelista Hilser Sagastume y él le va a contar cómo él empezó su servicio a Dios, cómo Dios lo empezó a formar en esa área del carácter, sembrando palos para que otros jóvenes durmieran en una carpa, pero que él hizo un trabajo aparentemente no tan bien visto, pero que Dios lo fue levantando. Claro. Entonces, ¿qué consejo, Carlos, le damos a aquellos que están por iniciar y que dicen, es que yo quiero grabar un disco, yo quiero ser pastor, misionero? O sea, ¿qué tips le damos a los hermanos? Que esté Dios en todos esos proyectos. Esa es la clave. Que nos agenciemos de personas que nos puedan apoyar en oración. Esa es una de las cosas también importantes. Que nos agenciemos de personas que van a estar siempre animándonos. Y sobre todo, dejemos que Dios se manifieste ahí, ¿verdad? Y sobre todo, aunque va a llegar, tal vez no es la palabra correcta, cierta fama, por decirlo así, pero seamos siempre esas personas siervos, humildes y recordemos nuestras raíces, de dónde nosotros salimos y cómo comenzamos. Así que a servir con sencillez. Recordemos cómo Dios nos fue levantando. Recuerden que todo proceso ayuda mucho para el servicio que hacemos para Dios. Quédese con nosotros porque venimos con el último segmento para los puntos de reflexión final. Quizás hoy será el día en que regreses. Quizás hoy podré tu rostro acariciar. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Yo vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que, ayúdame, quizás será, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo
que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días, no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Hoy si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Y Él te dice en esta noche: quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. No me importa cuántas veces tú has fallado, no, solo quiero que regreses otra vez. Siempre habrá amor por ti, eres mi amado. Oh, solo quiero que regreses otra vez. No esperes para mañana, hoy es tu día. Solo quiero que regreses otra vez. Solo quiero
que regreses otra vez. Gracias por estar con nosotros en el programa Punto de Reflexión. Estamos en los puntos ya finales donde vamos a reflexionar acerca de la conceptualización del servicio a Dios en la serie Llamados a Servir. Pastor Carlos Molina, en cuanto a la forma que estás actualmente trabajando, me gustaría que expusieras a la audiencia cuál es el aspecto donde estás sirviendo a Dios. Bueno, pues actualmente soy el coordinador y promotor nacional de misiones. Me toca visitar las 5 regiones, ¿verdad? Y como mencionabas, también estar en algunas actividades en Honduras, en El Salvador, en abril en Panamá, ¿verdad? En el Congreso Comibán, primero Dios. Esperamos estar ahí aprendiendo. ¿Cuándo es ese evento? Es del 20 al 25 de abril. Ya va a ser. Ahí para estar aprendiendo herramientas y compartir con las 5 regiones también, ¿verdad? Bueno, la forma en que nosotros servimos al Señor ahí es yendo a los proyectos misioneros, ver las necesidades, tanto espirituales, materiales, alguna enfermedad física podemos mencionar también, y de esa forma nosotros estamos ahí apoyando siempre con la promoción en las iglesias, mostrando también algún video, fotografías a las iglesias, levantamiento de fondos, comprendiendo la gran comisión y cómo podemos involucrarnos, ¿verdad? Perfecto. Hace algún tiempo estaba pensando, a la hora que inicie esta clase voy a hacer la pregunta, ¿cómo me involucro en el servicio al Señor sin saber que iba a venir acá? Sí. Y me puse ahí mientras iba al parque, iba a dejar el carro a analizar todos estos detalles, cómo nos involucramos, ¿verdad? Como cristianos, en los años que tenemos de estar sirviendo al Señor, cómo nos hemos estado involucrando en el servicio. Si aún no hay espacio. Aún el Señor cuando llega y les pregunta, ¿por qué estáis desocupados? El Señor tiene un espacio para nosotros, ¿verdad? Sí. Y eso es lo maravilloso de servir al Señor. Y hay un himno que dice, y si quieres trabajar, hallarás también lugar en la viña del Señor. Dios nos está llamando a servir. Definitivamente no es para quedarnos de brazos cruzados, sino si Cristo me salvó por su gracia y misericordia, pues también soy llamado a servir por gratitud, no pelear puestos como en el caso de los discípulos, porque el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido, sino a servir, y claramente dio su vida por muchos. El pastor Carlos está en un área trabajando, Dios lo ha venido pues equipando a través de procesos. Antes estuviste en un ministerio pastoral anteriormente y ahora estás sirviendo en el área de misiones. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final, Carlos, para aquellos que nos están sintonizando desde cualquier parte del mundo y que vamos a hacer los puntos de reflexión final? Bueno, yo creo para reflexionar que muchas veces nos van a decir, yo lo hago mejor. Entonces, para reflexionar en este punto es, si yo salgo e ingresa otra persona, en cualquiera que sea el privilegio o servicio, siempre es bueno una capacitación previa, ¿verdad? No es solamente decir, saquemos y coloquemos a esta persona. Aún Jesús en San Lucas 9, en adelante, capítulo 10, Él les envía y les encomienda. En este encomendar había una capacitación previa, ¿verdad? Definitivamente. Entonces yo llego a la conclusión para reflexionar que si vamos a decir, no, yo lo hago mejor que aquella persona, posiblemente esta persona si está ahí es porque ha pasado un proceso. Si yo llego de un solo, como decimos, ¿verdad? Posiblemente me voy a frustrar porque no era el plan de Dios que estuviera ahí. Mi punto de reflexión final, hay que ser enseñables. Cuando una persona es enseñable, absorbe como una esponja y está aprendiendo de aquellos que han recorrido más ese camino, ese trecho que nosotros. Yo he aprendido de muchos líderes de alto nivel, los escucho, recibo el consejo, a veces hay jalones de oreja, pero cuando yo me las puedo, cuando ya estoy en una función